Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico vamos a arrancar con la unidad de cinemática y vamos a ver los temas de sistema cartesiano en una dimensión, sistema cartesiano en dos dimensiones, instante de tiempo y posición. Vamos a ver muchos temas, así que espero que tomen apuntes. Bueno, arranquemos con pensar qué es la cinemática. ¿Sí? La cinemática es una rama de la mecánica, y la mecánica a su vez es una rama de la física. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta, sin que le importen las causas que lo producen. En cinemática, por lo menos en la que vamos a ver a lo largo del ingreso, los cuerpos serán tratados como cuerpos puntuales. Y nos interesará conocer básicamente tres magnitudes: la posición, la velocidad y la aceleración de uno o de varios cuerpos a medida que van cambiando en el tiempo. Como podemos ver, siempre en cinemática es importante definir un sistema de referencia, que es un sistema de ejes como lo vemos acá, y respecto a ese sistema de referencia podemos definir una magnitud, que es la posición. La posición va a ser el vector que va desde nuestro centro del sistema de referencia hasta la posición del objeto. Luego podemos definir su velocidad, que como pueden ver está yendo hacia la izquierda, y su aceleración, que en este caso está yendo hacia abajo, porque está afectado por la aceleración de la gravedad. Vamos con un tema que es central para la cinemática, que son los sistemas de referencia. Y pensemos lo siguiente: estamos sentados en un colectivo y vemos a una persona que tenemos enfrente. Seguramente, si esa persona está sentada, podríamos afirmar con mucha seguridad que esa persona está quieta. Sin embargo, si vemos el mismo caso, si vemos a la misma persona a través de la ventana de un colectivo, mientras estamos parados en la vereda, nos vamos a dar cuenta, vamos a estar igual de seguros que esa persona se está moviendo. Como se pueden dar cuenta, la velocidad y también la posición y la aceleración de un cuerpo depende de quién lo esté observando, depende entonces de nuestro sistema de referencia. Por eso, siempre que necesitemos resolver un ejercicio de cinemática, necesitamos antes de eso definir desde dónde lo vamos a ver y establecer eh, entonces el sistema de referencia. En este curso vamos a utilizar siempre el mismo sistema de referencia, que es el sistema de coordenadas cartesiano. En el caso del sistema cartesiano en una dimensión, se trata de una línea recta compuesta por un punto de origen y una unidad de longitud. El origen va a ser el punto que divide el lado positivo, por lo general a la derecha, y el lado negativo, por lo general del lado izquierdo. La ubicación de un punto se puede expresar con un valor de distancia al origen, qué tan alejado está del punto inicial, y un signo, que va a ser positivo si está en el lado positivo, por lo general derecho, o negativo si está en el lado negativo, por lo general izquierdo. La distancia entre dos puntos se obtiene calculando el valor absoluto de restar su coordenada de posición. Como pueden ver acá, por ejemplo, si queremos calcular la distancia entre un punto que vamos a decir D1 y un punto que vamos a llamar D2, vamos a hacer la resta y después aplicamos lo que se llama valor absoluto, que lo que hace el valor absoluto es tornar ese valor, ese número, siempre positivo, ya sea de antemano positivo o negativo, transforma su signo en positivo. Por ende, podemos observar que la distancia es un valor que siempre nos va a resultar positivo. En el caso de un sistema cartesiano en dos dimensiones, bueno, este está formado por dos rectas perpendiculares, que se intersectan a su vez en el punto inicial, un punto de origen. La recta horizontal, como pueden ver en este esquema, es llamada también eje X o eje de abscisas, y la recta vertical es el eje Y o de ordenadas. El plano que se forma con la intersección de las dos rectas se divide en cuatro cuadrantes. Podemos ver arriba a la derecha el cuadrante 1, que es aquel en el que ambos ejes son positivos. Arriba a la izquierda podemos ver el cuadrante 2, en el que el eje horizontal es negativo y el eje vertical es positivo. Abajo a la izquierda podemos ver el cuadrante 3, aquel en el que ambos ejes son negativos. Y abajo a la derecha podemos ver el cuadrante 4, en el que el eje horizontal es positivo y el vertical es negativo. Y la ubicación de un punto se define por dos coordenadas ahora.
su coordenada en el eje de las abscisas y su coordenada en el eje de las ordenadas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos explicar o si quisiéramos describir cuál es la posición del punto 1 que vemos acá, deberíamos ver qué tan alejado está respecto del eje vertical en la dirección horizontal. Y vemos que, por ejemplo, en el eje horizontal está desplazado 2 unidades hacia la derecha. Entonces, la primera coordenada sería 2. Y vemos que en el eje vertical, ese punto está desplazado una unidad hacia arriba. Entonces, sus coordenadas serían 2, 1. En el segundo caso, en el punto 2, vemos que sobre el eje horizontal está desplazado 4 unidades hacia la izquierda. Por lo tanto, su componente horizontal va a ser negativa, va a ser menos 4. Y lo mismo pasa en el eje Y, que está desplazado 2 unidades hacia abajo. Entonces, su componente en el eje de las ordenadas va a ser menos 2. Y por lo tanto, sus componentes serían menos 4, menos 2. Y veamos dos conceptos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar problemas de cinemática. El instante de tiempo. El instante de tiempo lo representamos con la letra T, que muchas veces se acompaña de subíndices, como podemos ver en los casos siguientes. El instante inicial y el instante final se pueden indicar como T0 y TF, F de final, respectivamente. El tiempo transcurrido entre dos instantes lo vamos a llamar delta t. Este triángulo es la letra griega delta e indica siempre un intervalo. En este caso, un delta tiempo es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Otro concepto clave es el de posición. ¿Sí? Recordemos que la posición es una magnitud vectorial. Por lo tanto, para determinarla, para definirla correctamente, necesitamos un origen, que va a ser el punto inicial, una dirección, que va a ser la recta por la que se posa el vector, un módulo, que es el largo del vector, y el sentido, que es hacia dónde apunta la flecha de ese vector. Y vamos a resolver dos ejercicios sencillos que aparecen en el cuadernillo del curso de nivelación, el ejercicio 1 y 2. Nos indica primero que representemos gráficamente los siguientes vectores de posición. A la posición por lo general le llamamos vector R. Entonces tenemos el vector R1 que es igual a 3 en el versor Y. Esto que ven acá, que es la letra I con una flecha por encima, es la indicación de que estamos en el versor Y. Y simplemente, sin que nos compliquemos, indica que se refiere al eje horizontal. El versor Y se refiere al eje horizontal. Entonces, si quisiéramos marcar el vector posición 3Y, nos tenemos que desplazar 3 unidades hacia la derecha sobre la recta horizontal. Vemos que quedaría marcado de esta manera. Vamos con el segundo caso y tenemos menos 4 en el versor Y y más 6 en el versor J. El versor J nos está indicando la distancia o el desplazamiento sobre el eje vertical. Entonces, para ubicar este punto, o graficar este vector, mejor dicho, nos tenemos que desplazar 4 unidades hacia la izquierda y 6 unidades hacia arriba. Y uniendo el origen con el punto que marcamos, obtenemos este vector. En el caso de la posición 3, el R3, tenemos 5 en el versor Y y menos 2 en el versor J. Entonces nos desplazamos 5 hacia la derecha y menos 2 o 2 hacia abajo. Resulta este vector que estamos graficando en verde. Y por último, la posición 4 es menos 4 en J. Entonces simplemente tenemos que bajar 4 unidades. Resulta este vector que tenemos graficado en azul. Y por último les presento, como en cada una de las clases que vamos a ver, una pregunta de desafío y es la siguiente. ¿Cuál es la distancia entre dos cuerpos en un eje cartesiano en una dimensión? Es algo que mencionamos en esta clase. Y las opciones son
la suma de ambas posiciones, el módulo de la suma de ambas posiciones, la resta de ambas posiciones o el módulo de la resta de ambas posiciones. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.